Antes de comenzar, más quiero decir algo breve. Aquí en la casa del Señor estamos en el refugio del Señor. Aquí nada sucederá. Aquí están seguros. Y aquí el Dios de este pueblo, no de los Estados Unidos o de México, el Dios de este pueblo es Jesús. Y ustedes tienen todo el derecho de alabar, glorificar, tener compañerismo como iglesia. Y aquí nadie nos perseguirá. Les garantizo eso. Eso es lo único que diré. Yo sé que ha sido una semana elevada, una semana diferente, y hay cosas, yo sé que mucha gente en nuestra comunidad ahorita está pensando, familias, sus hijos, las escuelas, las iglesias. No tengan miedo porque, como dice la alabanza, el Cordero, el león de la tribu de Judá ya ha vencido. Lo único que importa es que somos de Dios. Eso es lo único que importa. Entonces aquí nomás les digo que yo como su pastor estoy aquí para ustedes, para cualquier cosa. Éxodo 20, 18, 26, vamos a terminar el capítulo. Comenzamos con los mandamientos en este capítulo. Que nada cambia la verdad de Dios, aunque iglesias las traten de cambiar. Los 10 mandamientos están escritos como hemos leído por medio de la palabra de Dios. La palabra dice que los mandamientos fueron escritos por el dedo de la mano de Dios. Y los 10 mandamientos que se encuentran aquí o allá en iglesias o donde tratan de cambiarlas, nada cambia la verdad de Dios. Y luego miramos que el Señor mismo con su propio dedo escribió estos 10 mandamientos, y Él nos dice cuando Él quiere que lo obedezcamos, que Él es nuestro Señor. La última vez que estábamos en los 10 mandamientos, miramos que amar a Dios y amar a otros es la evidencia de que perteneces a Dios. ¿Se acuerdan que los primeros 4 mandamientos se tratan de Dios? Y los últimos 6 se tratan de nuestro prójimo y cómo amar al hombre. Entonces los primeros 4 son lo vertical con Dios y los 6 últimos son lo horizontal. Pero no puedes tener uno sin el otro. No puedes amar a Dios sin amar a otros. Y no puedes amar a otros sin amar a Dios. Ambos tienen que ser verdad y ambos tienen que suceder para que dé evidencia, que dé fruto de que perteneces a Dios. Hoy vamos a mirar los últimos de Éxodo 20. 18 a 26. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta, ya sea que fuera papaya o manzana o plátano o piña, ¿qué es otra fruta que existe? Fresas, ¿qué? Uvas, mangos. Nadie sabe, quizás es una fruta que ya ni existe. Muchos tratan de decir que es la manzana, quizás era una manzana, pero no sabemos. Pero era una fruta prohibida. Cuando comieron Adán y Eva de esa fruta prohibida, se rompió, se corrompió. No nomás la naturaleza del hombre, pero se corrompió toda la naturaleza de la creación. Es decir, que antes no había terremotos, ahora hubo terremotos. Antes no había enfermedad, entró la enfermedad. Antes no había tornados, entró la calamidad en el mundo natural. Entonces corrompió todo. Y desde esos días, cuando trata uno de juntarlo en un lente que está quebrado y lo pegas con pegamento, queda igual. Quizás puedas ver, pero todo se ve bien nublado o quebrado, ¿verdad? Desde esos tiempos, desde el tiempo que estamos viviendo de Adán y Eva, hemos tratado de vivir
con un Dios santo, poderoso, en adorarlo, pero no ha sido lo mismo. Cuando Jehová creó al hombre y la mujer en esos primeros días, antes de que comieran de la fruta prohibida, todo estaba perfecto. Podían adorar a Dios completamente sin que nada estuviera roto. Entonces, no había ninguna cosa que los iba a impedir. No había pecado, no había muerte, no había hambre como tenemos hoy, no había asesinato, no había enfermedad. Entonces, Adán y Eva podían adorar a Dios sin ninguna cosa impedirlos. Pero cuando se corrompió todo, ahora el lente de vivir la vida está roto y quebrado y no hemos podido completamente vivir de la misma manera igual. Adorar a Dios. ¿Y cómo debería verse la adoración a Dios? ¿Cómo debería verse la adoración a Dios? ¿Cómo deberíamos acercarnos a un Dios santo cuando lo adoramos? Hemos hablado un poco de esto en otros pasajes bíblicos. Como un ser criado, como nosotros, podemos venir ante el trono de un Rey santo y eterno. Moisés ha recibido las instrucciones de Dios, llamado los 10 mandamientos, también llamado el Decálogo. 10 mandamientos importantes y principales. ¿Por qué digo 10 mandamientos importantes y principales? Porque vamos a darnos cuenta, si seguimos leyendo el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que Dios da 613 leyes. 600. ¿Cómo te gustaría vivir con un Dios que te daba 613 leyes? Sería bien difícil. Por eso digo principales, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados primero porque eran los más importantes y los más principales. Y luego lo que sigue, en los siguientes libros, vamos a leer que Dios establece 603 leyes para los hebreos. Desde la perspectiva de toda la Biblia, podemos decir que la ley o los 10 mandamientos de Dios tiene 3 grandes propósitos y usos. Es una barrera que mantiene a la humanidad en un camino moral. Es un espejo que nos muestra nuestro fracaso moral y la necesidad de un Salvador. Y es una guía mostrándonos el corazón y deseo de Dios para su pueblo. Moisés y los hebreos todavía están a la base de la montaña. Han recibido los 10 mandamientos. Moisés está ahí parado con ellos. ¿Se acuerdan que Dios había establecido parámetros que no podían pasar la frontera de cierta línea para entrar a la montaña? Porque es lo que iba a suceder si la gente cruzaba esa línea. Iban a morir. Iban a morir. Y solo Dios había permitido a Moisés. Pero cuando Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo hebreo, a los judíos, Moisés está allí, escuchando mientras Dios está diciéndole los 10 mandamientos todo al pueblo. Ahí se encuentran todos todavía. Lo primero que vamos a ver, no voy a dar el título del mensaje hasta el último. Quiero que vean a dónde vamos. Lo primero que vamos a ver, que obediencia y reverencia a su palabra viene primero antes de la adoración a Dios. Obediencia y reverencia a su palabra viene primero antes de la adoración a Dios. Vamos a mirar eso en versículos 18 a 21. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Dios ha dado sus 10 mandamientos, ha dado su voz, ha dado su palabra a un pueblo no establecido todavía, que no tienen identidad, un pueblo que Dios mismo ha escogido, que no merecían de haber sido escogidos porque eran paganos, pero Dios, si se acuerdan, Jehová le había dado una promesa a Abraham en Génesis, que lo iba
bendecir y que su pueblo iba a ser innumerosos como las estrellas del cielo. ¿Y se acuerdan de eso? Entonces Dios está cumpliendo su promesa y escogió a Abraham. Y por medio de Abraham, Isaac y Jacob salió el pueblo hebreo. Ahora Dios está dándole a su pueblo su palabra, sus promesas, su identidad. Yo soy su Dios, por si se acuerdan, así comenzó el 20. Pero ¿por qué da Dios sus palabras? Que obediencia y reverencia a su palabra viene primero antes de la adoración a Dios. Versículo 18. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú, y tú escucha, y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El monte está humeando porque Dios vino del cielo y Él está parado en la montaña. Deuteronomio 5:23 explica por qué el monte humeaba. Dice que el monte ardía con fuego. Entonces la montaña está quemándose. Es un espectáculo de truenos, relámpagos, sonido de trompeta de la montaña. ¿De dónde vienen estas trompetas? Este sonido de las trompetas. Quizá los ángeles. Los ángeles están anunciando la palabra de Dios. Bueno, están proclamando que está ahí el Dios Todopoderoso. Y Dios ha dado su palabra, ha dado los 10 mandamientos. Aquí tenemos una visión, no es una visión, un espectáculo, un cuadro de cómo un pueblo está mirando al Dios poderoso en la montaña. No lo pueden mirar porque la Biblia dice que nadie ha mirado a Dios. Nadie. Pero pueden mirar la presencia de Dios por medio del fuego. Y la montaña se está quemando. Hay humo y les da miedo. Antes del espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Acaban de recibir la palabra de Dios. Acaban de recibir los 10 mandamientos como pueblo. Acaban de recibir lo que Dios quería de ellos y les dio miedo. El problema hoy, amados, como iglesia, que la palabra no da miedo. La palabra no da miedo, porque pensamos que son palabras escritas de tinta sobre una página de papel y no pensamos que son las palabras mismas de Dios y no da miedo. ¿Y cómo sabemos que no da miedo? Miremos los cristianos que están viviendo en pecado. Los cristianos que están viviendo vidas pecaminosas, emborrachándose, haciendo drogas, siendo infiel a sus cónyuges, echando maldiciones, no yendo a la iglesia, no leyendo la palabra. Así es como uno sabe si uno tiene temor a la palabra de Dios. Y no existe casi eso ya mucho en la iglesia. Es un libro, lo leemos 1 hora los domingos y es todo lo que es. Llegamos a la casa, ahí se guarda en el rincón. Viene el domingo, vamos. Ese es el temor que le tenemos a la palabra de Dios.
los hebreos, el pueblo, les dio miedo porque era como un fuego. Esto es un fuego. Esto nos quema, nos hace revertir los problemas en la vida, nos hace quitar las cosas que no deberían estar en nuestras vidas, pero no le tenemos confianza porque preferimos tener confianza en las cosas del mundo. Preferimos tener confianza en el, bueno, Dios no va a estar ahí para pagar mi vida. Dios no se va a levantar temprano para ir al trabajo. Dios no va a estar ahí conmigo para que me eche el lonche. Dios no va a estar ahí cuando no tenga más dinero. Yo voy a estar ahí. Entonces yo prefiero de hacerlo de mis propias fuerzas. Prefiero el dinero, las cosas, porque eso me va a traer seguridad. Y por eso yo no tengo confianza en lo de Dios. Tengo confianza en mi habilidad. Los hebreos habían mirado la mano poderosa de Dios cuando Dios abrió el mar rojo, cuando Dios mató a los egipcios. ¿Tienes tú un temor? ¿Tienes tú reverencia en tu corazón por la palabra de Dios? No tienen que responder. Pero el problema en la iglesia hoy es que la iglesia, muchos cristianos viven sus vidas sin temor y reverencia a la palabra de Dios. Deberíamos vivir nuestras vidas como que si estuviéramos en la base de la montaña, mirando a la montaña hacia arriba y mirando el fuego de Dios sobre nuestras vidas. Y no vivimos nuestras vidas así. Y tanto miedo les dio a los hebreos que el pueblo le dijo a Moisés, fíjense lo que dice, versículo 19. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y a ti te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. El pueblo quiere que Moisés sea un mediador, que Moisés sea la voz para ellos, que Moisés sea el que hable con Dios y no ellos, porque el temor es que si Dios les habla a ellos, van a morir. Ellos tienen un deseo de un mediador y escogen a Moisés. Ya era el mediador, alguien que actúe como intermediario entre nosotros y Dios, entre ellos y Dios. Y solo es bueno si se cumple esto para nosotros hoy. ¿Quién es nuestro Moisés hoy? Que es un mediador que viene entre nosotros, el pueblo, y el gran yo soy, que es Jehová. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién es el Moisés para nosotros hoy? Jesucristo. Jesús habla por nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5. Y luego Deuteronomio 5:5 también dice, en aquel tiempo, dice Moisés, yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Moisés se convierte en mediador. El pueblo le dice a Moisés, tú habla por Dios. Tú habla y dinos a nosotros porque tenemos miedo que vamos a morir. Versículo 20. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Aunque es mejor obedecer a Dios por temor que desobedecerlo, la motivación fundamental de Dios para la obediencia es el amor. Esto está claro en 1 Juan 4:18-9. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El temor aquí habla de la actitud de honor y reverencia que lleva el respeto y la obediencia, y las consecuencias si no se da este tipo de temor. La pregunta es entonces, ¿le das honor y reverencia? ¿Le das respeto a la palabra de Dios?
Esto no es un libro liguero que nomás lo tienes por Dios. Esto es la palabra. Dios no va a abrir las nubes y va a decir, Joel, esta es mi voluntad para ti. Quiero que hagas esto y que te levantes y hagas esto. Y luego cuando ya terminas, yo te vengo y me regreso y hablo de nuevo la nube para... Así no actúa. Dios no habla así. Dios habla por medio de su palabra. Cuando leemos su palabra es como si Dios nos está hablando de la montaña. Y no tenemos ese temor. No tenemos esa reverencia. Dios no quiere que tengamos miedo a Él o me va a castigar. Así comienza, pero el temor que Dios quiere para nosotros, que tengamos una reverencia. ¿Saben lo que es la palabra reverencia? ¿Qué diga? ¿Cómo? Sí, reverencia es como una actitud hacia algo que da no miedo, pero es como respeto, reverencia. Reverencia a algo especial, reverencia a una persona importante, reverencia como cuando el presidente de los Estados Unidos sale, comienza, se levantan todos y luego los asienta. Eso es reverencia. Le damos la misma reverencia a la palabra. Ese es el temor que Dios quiere que tengamos hacia su palabra. Una actitud de honor y reverencia que lleva al respeto y la obediencia. Y ya vienen las consecuencias si no se da este tipo de amor. Versículo 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas o los hebreos se mantuvieron a distancia. Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. No era que Moisés fuera un santo intachable. ¿Saben? ¿Piensan ustedes que que Moisés era un hombre intachable, que no tenía pecado, que era perfecto? ¿Qué es lo que sabemos de Moisés? ¿Qué es lo que sabemos de Moisés? Antes de que hubiera sido escogido por Dios. Tenía 80 años. Tenía una esposa, tenía hijos. Tenía su suegro que se llamaba Jetro. Ajá. Que ¿Y qué sabemos de su tiempo antes de ser? Que venía de matar a uno. Era un asesino. Era un asesino. ¿Se acuerdan que había dos hebreos que estaban peleándose? Que estaban siendo golpeados por un capataz de egipcio. Y Moisés, sabiendo que era diferente, que era el hebreo, se están dando contra mis paisanos. Y salió y mató al capataz, ¿verdad? Y lo enterró. Es un asesino. Moisés es un asesino. No es perfecto. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. A Dios no le importa. Dios escoge a quien Él escoge. Ya sea que seas un borracho, un drogadito, un asesino. Si le has dado los cuernos a tu cónyuge, todo eso es malo, pero Dios todavía puede usarte si das la vuelta al pecado. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y aquí miramos un ejemplo para nosotros, que Él se acerca a la nube de Dios. No era que Moisés fuera un santo intachable. Moisés era un asesino que había sido perdonado y restaurado por Dios. Moisés sabía lo que era conectar con Dios bajo la base de la gracia y no de lo que uno se merece. Moisés es un ejemplo para nosotros aquí, acercándose a la nube y a la gloria de Dios, que tú y yo también podemos acercarnos a la presencia de Dios así igual. Y que cuando el diablo, como dice la alabanza, cuando el diablo y el Satanás
Trata de decirte que tú no eres nadie, que Él quiere que tú te olvides de que somos alguien en Dios. Que Moisés fue tocado y fue levantado para ser usado. Tú y yo y nosotros como pueblo podemos ser levantados para ser usados por Dios. Mira hacia en tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho que es feo? ¿Qué has hecho que quizás la gente diga eso no se puede perdonar? Y quizás tú en tu corazón te dices, yo ni me puedo perdonar de eso. Eso es el diablo. Moisés no permitió. Si se acuerdan que también Moisés tenía problemas de hablar. Mucha gente piensa que los eruditas piensan que tenía el problema de tartamudar. Moisés no permitió que nada de eso lo impidiera. Entonces, si tú tienes cosas en tu vida y tú dices, yo nunca podré acercarme a la nube, a la gloria de Dios, estás equivocado. Dios puede usarte. Dios puede usarte a ti y a mí. Y a Él no le importa qué has hecho. Si has matado, has robado, has traicionado, si has hecho esto y esto y esto, tú como Moisés puedes acercarte a la densa nube de la gloria de Dios todavía. (22 a 26). Aquí vamos a ver que ya teniendo reverencia y obediencia a la palabra, vamos a mirar que eso nos libera de nuestros diositos antes de adorar al Dios único. Reverencia y obediencia a la palabra nos libera de nuestros diositos antes de adorar el Dios único. ¿Quién ha dicho esa palabra, diosito? Todo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar 22 a 22 a 6 esto. Versículo 22. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Vamos a pausar ahí. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo: yo les he dicho, dile a lo siguiente, que ustedes mismos han visto que yo he hablado del cielo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien nos cambia ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17. Dios dice que ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. Amados, esta palabra que tenemos, que donde Dios nos habla, viene de Dios mismo del cielo. Inspirado por... Sí, fue escrito por Moisés. Sí, estos 66 libros fueron escritos por seres humanos, hombres como tú y yo, piel, de carne y hueso. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios, y Dios mismo fue el que escribió esto. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, mira, leemos lo que viene directo del cielo. Mucha gente los domingos viene a una iglesia y en vez de escuchar algo hablado, la voz, espero que cuando ustedes me escuchen a mí, no me están escuchando a mí, están escuchando la palabra de Dios. Por eso abrimos la Biblia y trato de deducir lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el problema es que muchos hoy van a una iglesia y las palabras y lo que es hablado en una iglesia no viene del cielo, viene del hombre. Viene de lo personal, viene de un sistema, viene del mundo y no del cielo.
Por eso abrimos la palabra, porque la palabra aquí dice, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, y muchos vienen a un púlpito y proclaman un sermón y no viene del cielo. Ustedes son bendecidos, no porque me tienen a mí como pastor, no porque vienen a esta iglesia, no porque tienen un lugar de ir como iglesia. Tienen el privilegio y la bendición de escuchar la palabra que viene directo de Dios, que viene del cielo. Y mucha gente va a una iglesia, les gusta que les hagan cosquillas en los oídos para escuchar lo que ellos quieren escuchar, y buscan una iglesia que les va a hacer cosquillas y escuchar no lo que viene del cielo, pero lo que les va a agradar en sus vidas. Ok, me gusta esta iglesia, pues les voy a dar dinero. Y por eso hay gente y hombres que vienen al púlpito y en vez de hablar de lo que dice en el cielo, hablan de lo que ellos dicen ellos mismos, porque quieren cosquillar a los oídos y las manos y los bolseros de la gente. Nosotros no estamos aquí para eso. Por eso muchas iglesias, así como nosotros, son pequeñas, porque la palabra ofende. La palabra ofende. Y la gente no quiere ir a un lugar donde son ofendidos. La palabra ofende para enseñarnos que deberíamos cambiar nuestros caminos. Y no es la palabra de un hombre cuando uno está exigiendo o proclamando o exhortando la palabra que viene del cielo. Por eso muchos hoy, las iglesias más grandes, tienen así de gente. ¿Por qué? Porque están escuchando a alguien en un púlpito donde la palabra no viene de Dios, viene de ese hombre. Y ese hombre les hace cosquillas para que puedan dar dinero. Ustedes mismos han oído lo que les he hablado desde el cielo. Versículo 23. Dios sigue. Dice, no me ofendan. No se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Dios regresa a la primera parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no se hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Si están mirando aquí que Dios dio primero la palabra de sus mandamientos para prepararlos para algo. Y aquí vamos a darnos cuenta que Dios dio estos mandamientos a su pueblo, a su gente, para que no adoraran a dioses, o como decimos nosotros, diositos. Porque aquí es lo que quiere nosotros que Dios hagamos cuando recibimos la palabra de Él. Versículo 24. Háganme un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues a herramientas profanan la piedra, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los, mi palabra dice, en mi versión dice los genitales, aquí dice vea las desnudas. Pues sabemos lo que está hablando, ¿verdad? Bájale, está bien caliente para mí. Entonces, cuando llegamos a estos versículos, dice Dios, Jehová, a su pueblo, háganme un altar de tierra. ¿Qué es un altar? Alguien diga, ¿qué es un altar en esos días? Es como, no es un edificio, pero es cuando se junta la tierra o el lodo y es levantado, y muchas veces un altar es dado a un dios. Es como en esos días adoraban a Dios, a Jehová, levantaban
formaban, levantaban, juntaban la tierra y el lodo lo juntaban hasta que era levantado y parecía como una casita o algo delgado. Ese es un altar. Y aquí Dios le está diciendo, háganme un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus sacrificios, holocaustos, para adorarme de comunión, sus ovejas, sus toros. Yo vendré al lugar donde se les pida para invocar mi nombre y los bendeciré. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver un altar hecho de tierra para traer sacrificios? Para ellos, eso era la manera que ellos iban a adorar a Dios. Hoy, por supuesto, adoramos a Dios de una manera diferente. Tenemos iglesia, nos juntamos, porque Jesús vino en otro tiempo y en esos días se juntaban y se reunían y tenían alabanzas, tenían los templos, tenían todo eso. Pero en este tiempo no tenía nada de eso. Se estaba formando la identidad de este pueblo. Entonces aquí, háganme un altar de tierra. Pero sí, aquí sigue adelante Dios, diciéndoles por qué no deberían de ser de tierra. Versículo 25. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. ¿Por qué no quiere, ustedes piensan, por qué no quiere Dios que hagan o construyan un altar de piedras labradas? ¿Qué significa labradas? Talladas, algo así. Movidas, cortadas. Exactamente. No los traje hoy, pero la semana pasada tenía 2 piedritas que los niños de la iglesia americana habían hecho. Los tenía ahí en el escritorio. Pero en esas piedritas, hace meses hicimos unas cosas de juego y colorearon unas piedras, le ponieron su nombre, unas niñas le ponieron flores, otras escribieron sus nombres. Y cada detalle describe el don que tiene el niño, ¿verdad? La niña. Mira, esa está bien hermosa. Y luego estaba otra piedra diferente, pero era una hermosura, pero ese niño o niña le había puesto diferentes detalles y estaba hermosa la piedra. Entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo, si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, no le pongan detalles, no usen pues las herramientas profanan la piedra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Cuando ellos vengan a construir el altar, que usen piedra sin herramienta, que usen piedra, que no tengan detalles, que no sean, como dice aquí, piedras labradas, que no le corten, que no le pongan pintura, que no le pongan... ¿Qué significa cuando un hombre, una mujer, o si ellos tratan de ponerle sus mismos detalles a algo que pertenece a Dios? ¿Qué dice? Piensen un poco. Quiero abrir sus mentes. Quiero que sus mentes sean abiertas esta mañana. ¿Por qué no quiere Dios que traigan piedras o hagan un altar de piedra con detalles del hombre? Ya, ¿alguien iba a decir algo? Cualquier cosa. Como no es como real, no vale, no puede. Sí. ¿Qué es lo que Dios les acaba de decir en los 10 mandamientos? En los primeros 4 mandamientos. ¿De qué está hablando? ¿Y qué les acaba de decir otra vez aquí? Que no hagan dioses de plata o de oro para adorarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que los hebreos tengan en su mente cuando vayan a adorar a Dios? Cuando vayan al altar. Pueden ser dioses, sí. Pero ni eso está diciendo Dios. En un sentido, sí. Si Dios me pide que haga un altar de piedra y Él me pide que no haga un altar de piedra lleno de detalles, que no sean piedras labradas, que no les pongan nada, pero que sean piedras sencillas para ponerlo al altar de Dios, para cuando vengamos a adorarlo, no miremos lo que yo he hecho en mis detalles, o luego yo me voy a estar mirando, en vez de adorar a Dios, yo estoy adorando lo que yo he hecho.
Dios quiere que su pueblo, cuando venga hacia Él, sean dados y que se rindan completamente en adorar a Él, que no hagan nada enfrente o que los vaya a impedir de adorar completamente, a rendirse al Jehová poderoso del mundo. Y Dios no quiere que hagan estas piedras porque van, mira tal fulano, mírate la piedra que yo le puse al altar de Dios, que le había dicho a Moisés que hiciéramos. No, hombre, mi piedra está más hermosa que la tuya. ¿Qué tienes, loco? Mira mi piedra, lo que tiene una flor. Ahora saben lo que está sucediendo, ¿verdad? Se están quitando del enfoque de Dios. ¿Están conmigo? Por eso es importante cuando leamos estos pasajes, miremos que para ellos se miraba diferente, pero para nosotros, ¿cómo se miraría eso hoy en adorar a Dios? ¿Cómo se miraría eso para nosotros hoy? Porque de eso siempre se trata. Ok, se trata de la historia, del pasaje, lo que está sucediendo. Y también se trata para nosotros. Porque esto no sirve, leer nada de esto, entender lo que está sucediendo ahí, si no lo podemos entender para nosotros, para vivir para Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir aquí? Que cuando adoremos a Dios, que no haya nada que nos impida adorar a Dios completamente. ¿Cómo puede ser impedido cosas en nuestra vida para adorar a Dios? Venir a la iglesia, venir a adorar a Dios. Y acabamos de hablarle a la señora, a la esposa, cállate. ¿Tú qué traes? O gritándole al huerco, a la huerca, a la nene. ¡Púrale! Ya andamos tarde. Y venimos a la iglesia con esas cosas en nuestra mente. O quizás hay cosas peores en nuestros corazones. El dinero, el trabajo, el carro donde voy a la iglesia. Estas son las piedras que nos impiden hoy en nuestras vidas en adorar a Dios. Les voy a decir algo. Si ustedes piensan que adorar a Dios son nomás 20 minutos antes del sermón, están bien equivocados. No venimos a la iglesia para adorar a Dios. Sí, adoramos a Dios, pero adorar a Dios como pueblo en la iglesia es una extensión de lo que estamos haciendo toda la semana. Adorar a Dios es cómo vives tu vida. Adorar a Dios es cómo le hablas a tu esposa, a tu esposo. Adorar a Dios es cómo crías a tus hijos. Adorar a Dios, glorificar y adorar a Dios es como trabajas en el trabajo. Adorar, glorificar, alabar a Dios es como eres con los que te rodean. Si echas maldición, eso es adorar a Dios o no adorar a Dios. Entonces venir a la iglesia es solo una extensión de lo que estamos haciendo ya toda la semana. Entonces no puedes cancelar, voy a puchar el botón. Es lo que sucede en muchas iglesias. Hacen sus cosas feas durante la semana, van a la iglesia, una iglesia, y les hacen así. O entran en una caja de confesión y piensan que son limpios. No han hecho nada porque solo hay un mediador. Entonces, y aquí es donde iba con esto. La palabra nos prepara y nos libera para adorar a Dios. Entonces, cuando venimos aquí los domingos, ya estamos preparados, ya estamos liberados de todos los dioses. Esas piedras que traemos en nuestras vidas, que le ponemos los detalles, eso es mío, mira, yo eso lo hice para mí. Estamos perdiendo la gloria. La palabra nos está limpiando, la palabra nos está bañando, la palabra nos está preparando para adorar completamente al Dios único del universo. Y por eso Dios le estaba diciendo a los hebreos, cuando vengan, yo ya les acabo de dar la palabra. Por eso comenzó con los 10 mandamientos. Esto es para que cuando ya vengan aquí, ya están preparados. Ya están liberados de todos los diositos en su vida. Y adoramos como pueblo.
Adorar como pueblo y no estar liberado de los diositos en nuestras vidas es una maldición ante Dios. Si no estamos leyendo la palabra o la Biblia durante la semana, no estamos adorando a Dios. Si no estamos leyendo y escuchando a Dios por la palabra que viene del cielo, no estamos preparándonos para adorar a Dios como pueblo. Si se fijan, antes de que Dios trajera al pueblo al altar, ¿qué fue lo que les dio? La palabra, los 10 mandamientos. Y luego les digo para que se recuerden, antes de que vengan todavía al altar, no tengan ningún otro dios y las piedras que van a usar para levantar y edificar y formar el altar, no le pongan ningún detalle porque dice Dios, todo se trata de mí. ¿Se acuerdan en el versículo 4 del capítulo 20? No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios ¿qué? Celoso. Y muchas veces no se trata de adorar las cosas, no se trata de adorar lo que tenemos o el dinero. Muchas veces, ¿saben quién se convierte en un Dios en nuestras vidas? Nosotros. Por medio de nuestro orgullo, por nuestra necedad, pensando que nosotros fuimos la fuente de todo lo que tenemos en nuestras vidas. No, tú ni yo somos dioses, no somos ni diositos, somos nada, somos la creación de Dios. Pero muchas veces ahí le estamos pintando las piedritas. Mira mi piedrita, ahora la voy a traer cuando adore a Dios. Ay, le voy a poner mi piedrita. Ay, aleluya, mi piedrita ya con flores. Y es lo que Dios no quería que hicieran los hebreos. Ahora tiene sentido para nosotros hoy. Venimos a la iglesia, venimos y vivimos una vida de adoración a Dios. Pero no hemos sido liberados porque todavía tenemos esos dioses en nuestra vida. Todavía no hemos sido preparados porque no estamos en la palabra. Queremos adorar a Dios sin estar en la palabra, sin escuchar la palabra, sin leer. Lo que estamos haciendo hoy aquí es bueno, escuchar la palabra. Pero si tú te estás alimentando de este pan, lo que dice Dios, el maná del cielo, una hora, un día de la semana, te vas a hacer huesos, te vas a morir. ¿Qué pasa y sucede si no comes por una semana y comes nomás una vez? Comes por una hora, por tantas horas que hay. ¿Qué pasaría? Te vas a morir. Pero el problema de la iglesia hoy, que muchas iglesias están podridas. Hay muchos cristianos que están muriendo porque nomás comen una vez de la semana. Los domingos. Y no pueden adorar a Dios completamente porque no han estado en la palabra. No se han liberado de los dioses, de las piedritas, con los diositos que tienen pintaditos. Porque cuando van a adorar a Dios están mirando a todo en su vida. Ahora sí tiene sentido este pasaje. Todo lo que ha hecho Dios en este capítulo es para la gloria de Él. Cuando Dios crió a Adán, esto no está escrito. Lo formó de la tierra, del polvo, ¿verdad? A Adán. Quiero imaginar que cuando Adán por la primera vez abrió sus ojos, después de ser formado, miró ¿a quién? A Dios, porque Él estaba ahí con Él. Lo formó de sus propias manos. Y cuando Dios le dio las palabras para obedecer, que no coman de los árboles, y le dijo, todo te lo he dado para que gobiernes el mundo. Dios habló y le dio primero a Adán, pero cuando Abraham abrió sus ojos, miró a su creador, miró a lo que él iba a adorar. Y cuando se quebrantó, cuando se hizo roto por medio de la desobediencia, esa adoración ya no podía ser lo mismo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, era para que el hombre adorara a Dios completamente, para que toda la gloria viniera a Él. Cuando Dios crió a Adán y Eva, era para que ambos, como pareja, adoraran al Creador que los hizo.
Eso era el significado de su existencia. ¿Ustedes piensan por un momento que el significado de nuestra existencia hoy es nomás vivir una vida, así nomás? Trabajar, tener familias, hacer cosas, tener cosas. ¿Ustedes piensan por un momento que eso es el significado de que fuimos creados para Dios? No, fuimos creados para glorificar y adorar a Dios sin límites, pero la caída nos ha corrompido eso. Y por eso aquí, antes de que Dios traiga al pueblo al altar, Él les da la palabra de nuevo. Les doy esto porque cuando vengan hacia mí a adorarme, no tengan ningún Dios enfrente y estén nivelados con la gente. Amen a la gente, amen a Dios. Ahora sí estás listo para adorarme. Pero la gente viene hoy en día a adorar a Dios quebrando esas leyes de Dios, los 10 mandamientos, odiando a sus compañeros, odiando a sus cuñados, a sus familiares, tal fulano, tal fulana. Y vienen los domingos, veremos los domingos. Y acabamos de maldecir a alguien en nuestros corazones antes de venir. La palabra debería prepararnos y liberarnos de todo eso antes de adorar a Dios. Entonces, si primero no estás leyendo la palabra, métete a la palabra. Métete a la Biblia. Y si necesitas ayuda, yo estoy aquí para ayudarles. Y entre nosotros, entre yo y ustedes, puedo ayudarles. Pero si no están alimentándose durante toda la semana, yo no les puedo hacer nada aquí una hora y media. Nada. Se van a morir, se van a pudrir, se van a destruir sus matrimonios, se van a destruir y pudrir sus hijos, sus familias, sus trabajos, su dinero, sus finanzas. Si no están alimentándose durante la semana, no hay nada que yo pueda hacer una hora y media. Tienen que ustedes alimentarse. Cuando un bebé recién nacido sale de la vientre de su mamá, por 1 año, 2, ¿verdad? Los padres les dan cucharaditas de comida, ¿verdad? Pero ¿es esperado que ese bebé haga eso por toda su vida? No. Viene el momento cuando el bebé comienza ya a comer, a alimentarse solo. Y si no, el bebé sabe que si no se alimenta a un cierto punto, ya después de ciertos años, se va a morir. Pero lo que está sucediendo con cristianos hoy, no están comiendo, se están muriendo y quieren que el que está aquí en el púlpito haga un milagro. No, así no es, iglesia. Así no es, pueblo querido mío. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios en la manera que debería ser alabado. Porque segundo Samuel, que acabo de leer hace rato, dice: qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie que tú y aparte de ti no hay Dios.